Según el Instituto de la Guerra, en este caso los rusos habrían logrado un avance. El Instituto de la Guerra y la AFP lo confirman. Sería un avance inédito en un año. ¿Coincide con sus observaciones? Desde finales de 2022, no ha habido un movimiento así en más de un año. Por parte rusa, los ucranianos habían hecho algo, obviamente, en la región de Kursk, donde tomaron 1.200 kilómetros en unas pocas semanas. Los rusos no habían logrado avanzar tanto desde finales del año 2022. Entonces, aquí realmente estamos, posiblemente, ante el regreso de la guerra de movimiento. Pero no hay que considerarlo como algo que hoy esté consolidado. Los rusos lograron, cuando yo aún estaba ahí a finales de la semana pasada, llegar a la línea de defensa principal en un punto específico del frente. El frente ya no está organizado como antes. Siempre hemos tenido trincheras, desde la Primera Guerra Mundial hasta la de 2023-2024 en Ucrania. Fueron largas trincheras, pero eso no está adaptado para enfrentar drones. Es bueno contra la artillería. Y entonces, Ucrania, como Rusia de hecho, tiene pequeños escondites en los que están los hombres. Y no hay una continuidad. Y los rusos se infiltraron entre dos pasajes. Explíquenos. Con el mapa en la mano, aquí tenemos el mapa frente a nosotros, está aquí, no sé si lo ven. En todo caso, de hecho, se puede ver. Pokrovsk, Chasiviar, Kramatorsk está un poco más al norte. ¿Cuál es la lógica? En la zona de Pokrovsk, el frente lo sostenía la Brigada 155 Ana de Kiev, formada y equipada por Francia. Cuando se equipa correctamente a los ucranianos, ellos mantienen el frente, y desde enero pasado, que los ucranianos de la Brigada 155 están presentes ahí, mantienen totalmente el frente. En el este, la brigada, equipada al estilo soviético, fue superada y desgastada poco a poco. Así que esa zona de Pokrovsk estaba muy bien defendida por la brigada, quiero decir, la brigada francesa. Poco a poco, se fue quedando. Se encontró en una especie de depresión. Al fondo de ese avance ruso, que avanzaba lentamente, hubo, a finales de la semana pasada, una llegada a la línea de defensa principal, y lograron avanzar, abrir una brecha. Son pequeños grupos de infiltración, tengo información. Se pusieron una especie de ponchos refrigerados que les permiten no ser vistos y moverse de noche, a pesar de las cámaras térmicas e infrarrojas en los drones. Así lograron infiltrarse, ir a la retaguardia, sabotear 23 zonas, tender trampas y emboscadas a los ucranianos y matar civiles para no dejar testigos. Y después, detrás, hicieron pasar a otros hombres por esa misma línea. Pero estamos hablando de pequeños grupos de infiltración que son realmente muy reducidos. No están explotando la brecha, no están cavando trincheras, ni han hecho pasar ni una división ni blindados en esa zona. El problema para los ucranianos es que ahora tienen rusos detrás de ellos. La verdadera pregunta, y aquí es crucial, en las próximas 40 horas, ¿los rusos lograrán explotar esta brecha o los ucranianos los harán retroceder? Explíquenos. Las imágenes que vemos son imágenes que mostrarían la eliminación por parte de Ucrania de uno de esos grupos de asalto rusos que intentan romper las líneas de defensa ucranianas en la dirección de Pokrov. Estas imágenes son realmente importantes porque no son imágenes ilustrativas, son imágenes reales del frente, tal como está ocurriendo o como ocurrió hace unas horas. Entonces, Pokrov, hay que entender, la línea principal que se mantiene es esa. 1/3 de la totalidad de los asaltos rusos, de todo el frente, están solo en la zona de Pokrov desde hace un año. Una ciudad que se suponía que iba a caer hace un año y que todavía resiste. Lo que de hecho pone en perspectiva el avance ruso. Sigue siendo mínimo, pero si continúa así, a fin de año los ucranianos deberán retirarse de Pokrov. Pero si efectivamente, estos pequeños grupos, que en realidad no son grupos de asalto, son grupos de infiltración, lo más discretos posible, que avanzan en pequeños grupos y que no están atacando con motonetas, scooters y cuatrimotos, como lo hemos visto muchas veces, van a pie. El objetivo es ser lo más discretos posible. Lo que vemos exactamente aquí, vemos un vehículo que es alcanzado por un dron o por un misil. Son más bien drones en general. Entonces aquí veíamos a un grupo de infiltración ruso que estaba a punto de lanzar un asalto, que fue alcanzado. Vemos a estos grupos bajar y seguir avanzando. Pero normalmente, cuando explotan vehículos rusos, la gente huye rápidamente en todas direcciones. Se agrupan de 4 a 5 personas separadas para que un dron no pueda matar a todas de un solo golpe. Entonces, vemos que son soldados que están entrenados. Aquí son profesionales. Así que esas son tropas. Son tropas que claramente están entrenadas. Solo con ver esto, sabemos que no es el ruso común como el que vemos todos los días.
Y les recuerdo, solo con fuentes abiertas. Se ha comprobado la muerte de más de 100 rusos al día gracias a imágenes, según los OSINTers y especialistas como Andrew Perpetua y su equipo. Y entonces, estamos acostumbrados a ver exactamente cómo reaccionan los rusos cuando los bombardean. Ellos son profesionales. Tradición rusa y de otros lugares. Cruzar líneas enemigas fue común en la Segunda Guerra Mundial. O los grupos de saboteadores rusos, incluyendo servicios secretos y policía política, cruzan las líneas enemigas. Tradición. El objetivo es poder sabotear en la retaguardia. Ahora, los ucranianos me dicen que están sufriendo lo mismo que antes hacían a los rusos desde hace más de 6 meses. Los ucranianos antes tenían ventaja en drones y golpeaban en profundidad dentro de Rusia. Ahora ellos también tienen drones que llegan hasta 3, 5 o 10 kilómetros a su retaguardia. Es cada vez más difícil. Pero tenemos un mapa preciso y regresaremos a él. Para los ucranianos es cada vez más difícil abastecer la línea cero, a quienes sostienen la posición más cercana a los rusos. Ya no pueden abastecerlos en cuatrimoto ni de otra forma, así que deben enviar la comida con drones aéreos. Y eso, antes, los ucranianos no lo vivían. Eran los rusos quienes lo sufrían. Ahora los ucranianos también lo sufren. El sufrimiento en la línea cero realmente es completamente compartido. Si vemos este mapa, bueno, ¿cómo lograron los rusos avanzar y ahora apuntan a Dobropile? Y cuando tienes esta ciudad de Pokrovsk, y por lo tanto la zona sur de Pokrovsk, que está aquí, que está controlada, una vez más, los rusos no han avanzado ni un metro en esta zona, porque la controlan equipos formados y equipados por Francia. Mientras que en el norte, tienes brigadas menos bien formadas, menos bien equipadas, pero en número equivalente, una vez más, y que han logrado avanzar. Y ahí, la pregunta es, en 3 días hemos visto a los rusos que lograron avanzar 7 kilómetros, pequeños grupos. Si acaso logran reforzar esos grupos y realmente logran construir defensas, hacer llegar artillería a esa zona. Ahí, los rusos podrían cercar Pokrovsk. Luego, si esa tenaza que vemos ahí llegara a cerrarse, ¿hacia dónde lleva ese camino? Entonces ahí, es el camino detrás. No, es hacia dónde vamos. Entonces, ¿por qué? Es un papel, digamos, táctico. Es porque mantenemos una ciudad. Las ciudades son fortalezas. Pokrovsk ha resistido 1 año. Sin la ciudad, los rusos avanzarían gradualmente por los campos. Vean la siguiente secuencia, es interesante. Ahora los ucranianos avanzan, es la 3ª brigada de asalto. Eso debe significar algo para usted y lo comentará pronto, pero escuchemos porque es interesante. Vemos hasta qué punto línea de árboles tras línea de árboles avanzan y también cómo ahora el apoyo es más sofisticado en ambos bandos, es un apoyo muy técnico. Ya no estamos simplemente en la guerra de 1914. Mire, Vamos muchachos, pongan el ala allá y seguimos. Despierten. Es un técnico, ya no estamos en eso. ¿Ven lo que les dije? Es blindaje. ¿Es técnico? Somos de este apoyo. Además en la de... Es un apoyo muy técnico. No veo. Es un técnico, ya no está en D. Nosotros, sí. O tú, la 12, no sé, todos, sí. O sea, ahí hay uno. El primer trofeito. Revisen a todos los enemigos por radio, yo lo reviso. Merci. Hay radio, positivo. Chavos, son unos cracks, todos. Ahora escuchen la radio y reciban la información por radio. dijiste, Teitelman, hay muchas instrucciones, me impresiona. Ahora, incluso solo con celulares, trabajan entre el personal de apoyo y los que disparan. Sí, tienen aplicaciones, especialmente Cropiva, que es muy conocida y funciona como un campo de batalla digital de las zonas a atacar. Es decir, los ucranianos tienen su aplicación, que puede estar en un teléfono, es un teléfono normal, excepto que está desconectado de Internet, salvo la red Mesh,
donde los teléfonos se comunican sin transmitir por radio. Podrán transmitir entre ellos hasta comunicarse con su base en la retaguardia. Tienen una aplicación que les muestra la ubicación, movimientos y cantidad de enemigos en cada escondite, incluso usando cámaras infrarrojas que detectan el calor emitido desde un búnker. Y entonces saben que hay 2 o 3 tipos adentro y es muy, muy preciso. Así que, cuando avanzan, empiezan a acercarse. Pero aquí estamos hablando de una brigada en particular, la 3ª Brigada de Asalto. Tuve la suerte de pasar un poco de tiempo con ellos. Son personas que no están ahí para mantener líneas. Son personas que van a hacer asaltos, tomar trincheras. El 95% de los asaltos son realizados por los rusos. Así que aquí estamos hablando de unidades muy particulares, los ucranianos, que son los que van a atacar. Eso sigue siendo bastante raro. Son unidades de élite con más recursos y gran entrenamiento, seleccionadas rigurosamente y funcionan como equipos de choque. Y entonces, su objetivo es llegar hasta las tropas enemigas, lograr recuperar radios. Dicen que si recuperaste una radio y la escuchas, probablemente no está cifrada o podrán oírla. Y obtener información en la retaguardia, entonces el objetivo es obtener información, sabotear en la retaguardia. Lo que hacen los rusos en Pokrovsk, los ucranianos de la 3ª lo hacen en Limán. Veamos estas otras imágenes. Es la misma 3ª Brigada de Asalto y corresponde exactamente a lo que usted dice. Es esa especie de limpieza de los pueblos. Esta vez siguen asaltando y de pueblo en pueblo. Se aseguran de que vamos a pasar las imágenes y usted las va a comentar al mismo tiempo. Se aseguran, las tendremos un poco más adelante en el programa, que logran realmente avanzar. Incluso línea de árboles por línea de árboles bajo. Eso es lo que ellos llaman su pasá de K. A las líneas de árboles las llaman la pasá de K. Y mantener su línea de árboles. Casi se ha vuelto una broma entre los ucranianos. Llevan parches que dicen, no tendrás mi pasá de K, porque sienten que luchan solo por una línea de árboles. Cada vez que mantienen una línea, impiden que los rusos avancen 100 metros más. Es un avance lento y constante. Los ucranianos temen que los rusos envíen más hombres de los que ellos tienen drones kamikazes para detenerlos. Cuando hay 50 o 60 rusos atacando y los ucranianos solo tienen 200 drones kamikazes, solo 1 de cada 3 acierta. A veces, 10 o 15 rusos logran llegar en su asalto al paso K, la trinchera y la línea de árboles controlada por los ucranianos. Así es como avanzan. Si hacemos un balance de todo lo que vemos aquí, vemos que los ucranianos en algunos lugares avanzan, e incluso de manera sofisticada. Por otro lado, en Pokrovsk, que está más cercada y amenazada por los rusos, ¿cuál es el balance? Miren las imágenes de Toretsk, una de esas ciudades que han sido... Yo estuve ahí en abril. Destruidas, Mariupol, Barmut, etc. Las imágenes son realmente aterradoras cuando uno las ve. ¿Eso le espera a Pokrovsk, que está siendo tomada? Pero claro, entonces, todas las ciudades, sin excepción, son arrasadas, destruidas. Su población tiene que irse obligatoriamente. Yo estuve en Sybers, más precisamente. Está un poco más al norte, pero son ciudades que se ven a lo lejos. Y se ven las explosiones, se ven los bombardeos sobre la ciudad. No hay ningún objetivo militar en esas ciudades. Es decir, ahora solo hay militares que protegen esa ciudad, junto con unas cuantas decenas de habitantes que siguen viviendo ahí. Me impactó Sybers, porque quienes se quedan no quieren dejar a sus mascotas. Permanecen ahí mientras los demás ya se fueron. Tengo 15 perros y 20 gatos de los que debo ocuparme. Si me voy, todos van a morir. Así que me quedo aquí para cuidar a los animales. Los ucranianos se defienden entre ruinas, pero si las abandonan, los rusos atacarán Kramatorsk y la próxima ciudad, creando más ruinas. Eso es lo importante a entender. Es que cuando los ucranianos dicen que van a perder 100, 200, 500 vidas, pero si retroceden, habrá miles de muertos en la ciudad. Detrás, civiles. Defender campos de ruinas busca evitar más muertes civiles. Se estima que en las zonas ocupadas hay unas 200,000 civiles muertos. Esta mañana tenemos información más consolidada sobre la situación en Dobropilé, al norte de Pokrovsk. Eran solo grupos de infiltración. Los rusos enviaron a hombres jóvenes, algunos de solo 20 años y relativamente experimentados. Esto aplicó para los capturados. Ellos buscaban poner una bandera lo más al norte posible. Fue una operación de propaganda al 100% de Rusia. Y efectivamente, les hubiera gustado poder aprovechar ese pequeño avance. Pero no lo hicieron. No lograron hacerlo. Y el hecho de que los ucranianos envíen tropas de choque,
especialmente la 12ª de Azov. Entonces, estamos hablando de tropas de asalto que están relativamente curtidas, que han estado en el terreno. También tenemos a los operadores de drones que vieron la situación, que pudieron operar, incluso con el apoyo de los civiles locales, quienes los guiaban para ciertas operaciones. Tenemos videos donde jubilados afirman que los rusos están en esa casa. Nuestra información es cada vez más precisa. Entonces, los rusos no aprovecharon ese avance. Pero la pregunta es, ¿realmente querían hacerlo? Dado que ni siquiera vimos un asalto mecanizado o un intento de su parte que haya sido frenado por los ucranianos. Cuando los ucranianos enfrentan un asalto mecanizado, suelen compartir imágenes. Entonces, aquí efectivamente tenemos estos grupos de infiltración. Tenemos la destrucción de una parte de estos grupos de infiltración. No hay intento de apoyar a estos grupos de infiltración. Con un avance real. Los mapas habían sido presuntuosos al decir que había avances de 7 kilómetros, aunque sí hubo rusos que avanzaron esa distancia. Estaban aislados, dispersos y solo abastecidos por drones. Eran grupos ligeros. Pero lo son. Fue un intento de generar impacto, como 2 días antes de la reunión entre Trump y Putin. Y realmente, a nivel informativo, es un éxito. Los rusos aparentaron un gran avance, pero solo un pequeño grupo logró poner una bandera al norte. No tendrá consecuencias. Estos grupos están siendo destruidos uno tras otro. Y tenemos mapas que muestran que el frente se ha nivelado, como antes, y que los grupos que estaban al norte, entonces, estarían realmente totalmente aislados, incluso sin la posibilidad de poder escapar ahora. Pero en todo caso, eso también significa que los rusos han adoptado los métodos ucranianos de infiltración. Y les recuerdo que, por ejemplo, alguien como Frank, el francotirador que conocen en el canal, tenía cobertores térmicos, pero no mencionaba eso porque no sabía si los rusos los conocían o los habían copiado. Los cobertores térmicos son un método ucraniano de infiltración usado por más de un año. Ahora los rusos también los emplean para ocultarse de drones. Es algo que puede revelarse. Que los rusos adopten métodos ucranianos para avanzar indica que los ucranianos ya no pueden mantener el frente, con pequeños escondites aislados. También debemos regresar a un método de seguimiento que incluya sensores, cámaras o radares. Tenemos radares, incluso en el ejército francés, capaces de detectar grupos en movimiento, por lo que los ucranianos deben cuestionarse y aplicar correcciones estrictas, ya que son los ucranianos quienes sufren el 95% de los intentos de asalto en todo el frente. Para los ucranianos, estos pequeños asaltos, como vimos con la 3ª Brigada de Asalto, son puntuales. Los ucranianos deben consolidar su retaguardia y reorganizarse, quizá no en la línea cero, sino en una línea más atrás. Eso permitiría ser un poco más herméticos contra estos grupos de infiltración que ya hemos visto varias veces. La situación sigue siendo difícil. Pokrovsk continúa bajo mucha presión. Esa rama era pura propaganda sobre el sur. Hay que ver si los ucranianos cerraron el cerc o si aún hay avance. En ese caso, hay que trabajar en eso. Hoy ya no existe la preocupación de hace 2 días. No habrá explotación de esa brecha ni retroceso acelerado. Pero mantengo mi postura. Pokrovsk, donde los ucranianos probablemente retrocederán. Pokrovsk. Si los rusos siguen avanzando así, para noviembre o diciembre, a este ritmo, los ucranianos tendrán que abandonar la ciudad, que ya es un campo de ruinas, como en Vuhledar, tras numerosos asaltos frontales que los rusos no lograron transformar. El desgaste en Vuhledar obligó a los ucranianos a irse. Lamentablemente, esto podría ocurrir en Pokrovsk antes de fin de año. Si hay otras brechas o explotaciones, puede avanzar más rápido, pero en general el frente avanza lento. Eso significa que para Donbass y Donetsk, aún faltan entre 2 años y medio y 3 para que los rusos conquisten todo lo que resta en el Donbass. Y ahí, muy claramente, es muy poco probable. Y también les recuerdo los antecedentes, ya sea en Corea o en Vietnam. Poco antes del alto al fuego, unas semanas antes, hubo asaltos y algo de propaganda. Tal vez veamos eso aquí también. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto. Pronto tendremos otros temas además de Ucrania, pero obviamente seguimos atentos a la situación.